De hecho, la llaman la asesina silenciosa. La mayoría de los pacientes, antes del diagnóstico, que en general es un diagnóstico casual, pasan años hipertensos sin darse cuenta, sin saberlo, y cuando sienten síntomas, yo siempre digo, tal vez llegamos tarde, ¿sí? Porque ya se han afectado algunos órganos nobles, como por ejemplo el propio corazón, que es un músculo, las arterias cerebrales, los riñones. Entonces, la única manera de saber si somos hipertensos es controlándose la presión, ¿sí? Ya sea en un centro de salud o con algún tensiómetro que tengamos en domicilio, o por supuesto hacer los controles rutinarios con su médico de cabecera una vez al año al menos, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce la presión alta, la hipertensión en el corazón específicamente? Eh, para que entiendan, la presión arterial es la fuerza con que la sangre ejerce sobre las arterias del corazón, ¿sí? Cuando nos miden la presión nos dan dos números, ¿sí? Sí. Por ejemplo, 120/80, ¿no? El 120 es la presión máxima, o sea, la presión que existe dentro de las arterias cuando el corazón se contrae. Y el 80 es la presión que existe dentro de las arterias cuando el corazón se relaja. Cuando los pacientes tienen mucha más presión dentro de las arterias, el corazón tiene que hacer un esfuerzo extra para poder abastecer al resto del organismo. Entonces, ¿qué pasa a nivel cardíaco estrictamente? El corazón empieza a agrandarse, es un músculo, se empieza a agrandar para tener fuerza para abastecer los riñones, los músculos, el tubo digestivo, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo, cuando vamos a un gimnasio que queremos agrandar nuestros músculos, hacemos fuerza. Lo mismo le sucede al corazón, pero esto no es beneficioso, ¿sí? A corto plazo van a empezar a sentir alteraciones como, por ejemplo, dificultad para caminar, porque el paciente se agita, porque el corazón ya está trabajando con tanta fuerza que no logra compensar el ejercicio que también demanda muchísimo. ¿Me explico? Sí, totalmente. ¿Y por qué tenemos hipertensión? Bueno, la mayoría de las causas son hereditarias, ¿sí? Uno ya Hereditarias. tiene una predisposición genética. Te diría que el 80% de los casos es genético. Por eso, si uno tiene un antecedente familiar, tiene que empezar a hacer controles a partir de los 40 años. Si bien tenemos actualmente casos de chicos muy chicos, hipertensos, tiene que ver con la genética. Y en un porcentaje menor existen otras causas, como por ejemplo enfermedades tiroideas, renales, que bueno, eso sería una hipertensión secundaria a otra enfermedad, ¿sí? Mm. ¿Cuándo llega el paciente al consultorio? Cuando ya ha sufrido algún problema muy evidente, ¿no? Sí, por ejemplo, cefalea, me duele mucho la cabeza, estoy mareado, estoy desganado, hacen una consulta y nos encontramos en la mayoría de los casos con una hipertensión severa, o sea, 16, 18 de presión, que son cifras muy altas que nos exponen a tener muchas complicaciones, Mm. ¿sí? Por supuesto que tiene que ver con los hábitos, más allá de la genética, el exceso de consumo de sal, que eso es a nivel mundial, también es un factor para ser hipertenso, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco, de alcohol, todos son esos factores nos van a llevar a tener esta patología crónica que no tiene cura y que hay que controlar. ¿A partir de qué edad se controla la presión? No, por eso, yo tengo pacientes de 15 años que ya están medicados, ¿sí? Por supuesto que tenemos que tener los controles con los pediatras controlan la presión, los clínicos también. Por supuesto que la incidencia es mayor a partir de los 40 años. A Claro. partir de esa edad, todos tenemos que tener controles de presión, insisto, al menos una vez al año. Doctora, ¿y es cierto que los hombres tienen mayor predisposición a tener presión alta que las mujeres? Sí, sí, sobre todo las complicaciones. Los hombres tal vez se diagnostican antes como Ah. hipertensos, pero las mujeres, luego de la menopausia, o sea, o en la etapa previa, el climaterio, que oscila entre los 50 años, también empiezan a tener estos problemas cardiovasculares. Ahí en las imágenes vemos tensiómetros de los tradicionales, los que usan los médicos, y otros digitales. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué es lo que indican, sugieren ustedes usar para controlar la presión? Sí, nosotros los cardiólogos estamos un poquito en contra de los tensiómetros digitales, excepto que estén
bien controlados, que los hagan revisar cada 6 meses, pero lo ideal es hacerlo con los manguitos, los manómetros manuales que se Ujú. encuentran en los consultorios o en los centros de salud. Esos que vemos con las agujitas, que es como un Sí. reloj, eso no son los más exactos, ¿sí? Y después tener en cuenta que hay un montón de aplicaciones Ujú. o sea, a través de celulares y relojes que son totalmente incorrectas las tomas. Y la única Sí. manera de saber la presión arterial es a través de la toma convencional que todos conocemos. Sí, pues